Hola, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo. Es jueves de investigación en el INAH. La serie de charlas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia ha echado a andar con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen sus investigadores, cómo este quehacer se vincula con la sociedad y con el cuidado del patrimonio cultural, y cómo la reducción del presupuesto ha afectado estas labores, pero algo también muy significativo es cómo los investigadores se ponen la camiseta de la defensa del patrimonio cultural, de los bienes culturales de todos los mexicanos, y ven cómo hacerle para seguir haciendo su chamba, pese a que en ocasiones no cuentan con los elementos necesarios. En esta ocasión nos acompaña el compañero Nazario Antolín Sánchez Mastranzo. Él es licenciado en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es maestro en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, y tiene estudios de doctorado en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Él es investigador del Centro INAH Tlaxcala, ha participado en el Proyecto Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio y en el Proyecto Regional La Malinche INAH CONACYT. Es profesor de asignatura de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología del Seminario Conciliar de Nuestra Señora de Ocotlán de 2010 a la fecha. Sus principales temas de investigación son los códices de Tlaxcala, testamentos del siglo XVI al XVIII, dinámica sociolingüística entre los nahuas de la Malinche. Es curador de Colonia al siglo XX en el Museo Regional de Tlaxcala, autor de más de 100 artículos científicos y de divulgación sobre la antropología y la historia de los pueblos de la región de la Malinche. Recientemente, el año pasado, publicó el libro Índice General del Archivo Parroquial de San Pablo del Monte, Tlaxcala. Es editor de las Jornadas de Antropología e Historia de Tlaxcala y miembro de la coordinación del Diplomado Antropología e Historia de Tlaxcala. Nazario nos hablará sobre sus experiencias de investigación en la región de la Malinche, Tlaxcala. Nazario, cuéntanos. María Gracia, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por el espacio, saludo también a los colegas. Pues sí, hablar sobre la región de la Malinche, primero que nada, es ubicarnos en este contexto espacial donde hemos venido desarrollando investigación histórico y antropológica precisamente desde 1998. Hablar de la Malinche no solamente es hablar de la montaña, ¿sí?, sino es hablar también de un conjunto de pueblos, todos de habla náhuatl, pero además también de un grupo en el pueblo de San Juan Ixtenco, el único pueblo que todavía conserva la lengua y la tradición Yumú u Otomí en Tlaxcala. Y hablar también de la Malinche es hablar de toda esta construcción cultural que hacen estos pueblos nahuas, sobre todo porque ven a la Malinche como no solamente, insisto, como la montaña, sino también como la que les da de comer, de donde vienen precisamente las lluvias para la siembra, donde hay toda una serie de narrativas míticas que hablan de que es un ente vivo y de que es un ente que también necesita ser visitada, necesita ser celebrada y por supuesto también que resguarda el alma de estos pueblos. Entonces, hablar de la Malinche y hablar de la región de la Malinche, entre los pueblos de Puebla y Tlaxcala, prácticamente en el punto donde colindan ambos estados, pues es hablar de una altura aproximadamente entre 2.200 y 3.300 metros sobre el nivel del mar, pero implica también hablar de un pasado común, de un pasado que los hace semejantes pero diferentes al mismo tiempo, donde las semejanzas se comparten en la agricultura, se comparten también en ese establecimiento de muchas haciendas ganaderas, pero también haciendas cerealeras durante el periodo colonial, y que después van a presentar para el periodo revolucionario el reparto agrario y desde donde las comunidades van a hacer suyo la apropiación de los terrenos, pero también de ir en contra de esos cascos de las haciendas, incluso de repartírselas entre unos cuantos,
para luego detentar la autoridad en los pueblos. Y hablar de la región de la Malinche implica también hablar no solamente de estos vínculos que se tienen con ese espacio geográfico, ¿sí? Porque alguien muy atinadamente decía, es que la Malinche es el cerro de referencia para Tlaxcala, es la montaña de referencia, pero en realidad es un conjunto de elevaciones que van marcando precisamente el calendario agrícola, el calendario solar, y que tiene que ver con ese calendario ritual donde se mezclan la parte de la agricultura con la parte religiosa y que nos permite hablar entonces de un sincretismo que incluso ahora en el pleno siglo XXI se sigue manteniendo. Pueblos y comunidades que peregrinan a las faldas de la Malinche desde incluso principios del año para esperar y que los especialistas del tiempo puedan ver y vaticinar si será un buen año para las lluvias, si será un año que se pueda sembrar tal o cual producto, o hay que esperar simplemente el mes de mayo, que es cuando se hacen las rogativas de lluvia en lo alto de la montaña. Y es ver también cómo las comunidades siguen caminando y siguen peregrinando para pedirle a María Bernardina Malinche sus beneficios y sus dones lluviosos para poder sobrevivir. Y a pesar de que ya no tenemos, en cierta manera, una gran presencia campesina en esta región, los pueblos siguen cultivando sus terrenos, aun cuando sean terrenos de 3 metros por 200 de largo. La gente sigue yendo a cultivar, sigue sembrando el maíz rojo, sigue sembrando el maíz azul, amarillo, el blanco, pero lo que llamábamos la milpa. Y eso es algo bien interesante, porque cómo es que, a pesar, decíamos, de la modernidad en pleno siglo XXI, la comunidad está arraigada precisamente al proceso de la milpa. Ahora bien, cuando hablamos de la historia en esta región cultural, pues hablamos, lo decíamos, de estos pueblos que sufrieron la presencia de las haciendas y el despojo mismo de las haciendas en sus tierras. Y muchos de los documentos históricos que hemos ido conociendo, que hemos ido incluso rescatando, hablan precisamente de eso, del despojo que van sufriendo los pueblos por parte de los asentados. Y cómo los pueblos se van organizando para presentar ante las autoridades virreinales, ¿sí?, el argumento precisamente para el reclamo de las tierras y de en qué momento fueron despojados por los mismos dueños de las haciendas y les dejan solamente un espacio que apenas les permite sobrevivir. Y muchas de las haciendas en algunas comunidades prácticamente rodearon las tierras comunales y fueron despojando a los pueblos. Por eso la importancia de los testamentos, por eso la importancia de las genealogías y por eso también los distintos mapas y planos que se van elaborando durante todo este periodo para argumentar o sostener el argumento que se va presentando ante los tribunales, ¿sí? Y lo otro es ver cómo en el proceso de los rituales que vemos hoy en día está oculto también esta relación entre las deidades prehispánicas y los santos católicos. Entonces, ¿cómo encontrar y cómo ver esa situación, ¿no? Algo muy interesante que localizamos precisamente en San Pablo del Monte es que la procesión del Jueves Santo, que se realiza en la noche con más de 150 imágenes, lo que hace es reproducir este aspecto de la refundación del pueblo cada Jueves Santo, precisamente bajo la figura del Divino Salvador del Monte. Entonces, marcar los 4 barrios originales del siglo XVI, juntarlos con la procesión en este caminar precisamente levógiro, hace que el pueblo se refunde cada año. Y además se refunde en la noche, que es cuando los santos, o en este caso las deidades antiguas, digámoslo así, ordenan ese caos que se va generando a lo largo del tiempo. Y es algo bien interesante que vamos viendo, que vamos encontrando y que necesitamos hacer una lectura profunda y una lectura que nos permita precisamente ir entendiendo la dinámica de estas sociedades. Y digo, a grandes rasgos esa es la región de nuestros estudios,
Y por supuesto que también nos preocupa mucho cómo es que las lenguas originarias y principalmente el náhuatl, porque es, digamos, lo que es la lengua indígena con más número de hablantes, pues se va perdiendo precisamente porque el castellano pues se va volviendo la lengua más franca, la lengua, digámoslo así, que atomiza las relaciones sociales, las relaciones rituales, las relaciones económicas y sobre todo porque van apareciendo estos centros urbanos cada día más fuertes también en la región. Y si nos damos cuenta de igual manera cómo es que esta situación genera cambios y genera también nuevas estructuras o nuevos parámetros de índole cultural, pues nos damos cuenta de que la presencia de grupos distintos, es más, no podemos decir que las comunidades dejan de ser católicas o dejan de ser indígenas, porque el ser indígena desde el punto de vista de los pueblos de Tlaxcala no se manifiesta solamente por el uso o el desuso de la lengua, sino que también tiene que ver con la práctica cultural que se va generando, se va desarrollando en torno al complejo sistema festivo que cada comunidad va presentando. Elementos comunes como el carnaval, como la Semana Santa, sí, los asemejan, nos van llevando de la mano para entender cómo es que se va festejando, cómo es que van cambiando, pero al mismo tiempo sirven como elementos de engranaje precisamente para mostrarnos las semejanzas que tienen, incluso cómo una comunidad se complementa con otra. Hay una fiesta bien interesante, sobre todo en la parte sur de Tlaxcala, entre los municipios de San Pablo del Monte, Tenancingo, Papalote y Mazatecoxco, que se conoce como el Altepeilhuitl. Esto es la fiesta del pueblo o de los pueblos. Y antes del domingo de carnaval, los 4 pueblos van festejando. Pero hay una visita recíproca que se hace también, ¿sí? Cuando a cada uno le va tocando. Y al final, durante el domingo de carnaval, la expresión máxima es esa, o es ese, el carnaval. Y el carnaval entendido también como el principio y cierre del calendario invernal, pero también el principio del calendario agrícola. Hay que comenzar a preparar, lo hacíamos hace rato, hay que comenzar a preparar la tierra. Y pareciera que todo va enlazado en ese sentido también de la agricultura. Hay que esperar las lluvias, las primeras lluvias son prácticamente así como bienvenidas, se saludan a las fuerzas naturales que dejan caer la lluvia en esta región que es prácticamente la entrada al Valle Poblano Tlaxcalteca, pero estos pueblos que están asentados, lo decíamos hace rato, entre los 2.200 y los 3.000 metros sobre el nivel del mar, pues son parte igual de un complejo sistema agrícola, a pesar de ser las faldas de la montaña, pues van acomodando las tierras de tal forma que cuando llegan las lluvias, la tierra tampoco se vaya erosionando. Es cómo detener la erosión, pero al mismo tiempo cómo pedir permiso a la montaña para dejárnoslo hacer, ¿no? Y nos damos cuenta de toda esta situación. Entonces, desde la historia, desde la antropología, es decir, desde esta visión y revisión de los elementos culturales presentes, vamos interactuando también con las comunidades. Y algo que está bien presente en este momento aquí, sobre todo en San Pablo del Monte, es cómo los artesanos nahuas de San Pablo se atrevieron a innovar y a tomar la elaboración de la talavera y competir con la ciudad, con los talleres tradicionales de la ciudad de Puebla. Y han creado un estilo y han creado sobre todo o han rescatado formas antiguas de la elaboración de la talavera que ahora nos permite precisamente establecer este nuevo diálogo. Lo decíamos hace rato con la urbe, pero al mismo tiempo competir con las empresas establecidas desde el siglo XIX, ¿sí? Cuando los talleres de talavera de San Pablo se dan sobre todo después de 1950 aquí en la comunidad. Y cómo son capaces de, insisto, de mostrar sus productos y participar de la declaratoria de la talavera como patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, todo este trabajo que estamos realizando se va
haciendo presente y sobre todo que la gente la va haciendo suya. Y aquí lo interesante es que hacer que la gente se crea. Por un lado, que tiene una declaratoria a nivel de patrimonio cultural de la humanidad, y por el otro, que se preocupe también por conservarla y sobre todo hacer que la declaratoria tenga fundamento en la comunidad, que se conozca, que se aprecie, que se valore, pero que al mismo tiempo sirva como un elemento aglutinador de los esfuerzos que van haciendo los propios artesanos. Y es interesante ver cómo siguen siendo campesinos, cómo siguen siendo nahuablantes, pero al mismo tiempo compiten en el mercado de las artesanías con la Talavera misma. A mí me queda una duda, ¿qué pasa con estos espacios que fueron ocupados por las haciendas? Porque nos contabas que, bueno, guardan un pedacito de tierra en donde a fin de cuentas siguen sembrando su milpa, siguen cultivando su milpa, pero que hay grandes espacios que fueron ocupados por las haciendas. Con esos espacios, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se urbanizaron o quién se estableció ahí? Mira, sobre todo se han ido urbanizando, en algunos casos los cascos de las haciendas, por ejemplo, están repartidos entre 4 o 5 dueños. En su gran mayoría, las haciendas pasaron a ser, o los terrenos pasaron a ser propiedad privada o pequeña propiedad, pero el casco de la hacienda también se repartió, ¿no? Hubo algunos casos donde las familias, digamos, de los líderes revolucionarios o de los que encabezaron el reparto agrario, pues dijeron, esto es para mí como pago por la gestoría, y así se dio, ¿no? Pero hay otros espacios que también encontramos, por ejemplo, el Rancho del Espíritu Santo, que está como a 2,800 metros sobre el nivel del mar, prácticamente sobre el bosque de la Malinche, donde está abandonado, donde al parecer sí hay un dueño, pero no hace nada por conservarlo, y muchos de estos cascos, pues, están en la indefensión, porque ni aparecen en el catálogo de monumentos históricos, ¿sí? Y ese es, digamos que uno de los trabajos pendientes, de irlos registrando, de ver que se conservan, pero también de buscar la manera en que los municipios y los particulares que los tienen se involucren en la conservación y en la preservación de los monumentos históricos. ¿De qué nos sirve tener un registro si nadie hace nada para conservarlos, ¿no? O sea, tampoco podemos así como que, bueno, pues ya olvidarnos de que algún día estuvieron en pie. No, más bien se trata de ver qué instancias desde la autoridad municipal y desde los mismos particulares tendrían que estar trabajando o tendrían que involucrarse en la conservación de estos monumentos históricos tan importantes, ¿no? Hay experiencias muy interesantes de particulares que han ido rescatando partes de la hacienda, porque también hay que reconocer que es un trabajo bastante costoso. Tenemos una hacienda aquí cerca, que es la hacienda de Guadalupe Xaltelulco, donde los vecinos, digamos, quienes se quedaron con parte de la hacienda, restauraron su capilla y mantienen culto, de tal suerte que el día 12 de diciembre se hace una feria en medio del monte en la capilla de la hacienda. Entonces, eso nos habla también de cómo se puede involucrar a la comunidad, ¿no? Y a veces no necesariamente tendrías que esperar un mecenas o que el ayuntamiento le destine muchos miles de pesos, sino que los propios vecinos, los propios habitantes se involucren precisamente en el rescate y la conservación de estos importantes monumentos. Nazario, me queda otra pregunta y una reflexión. Las partes que no eran del casco de la hacienda, sino que eran las tierras en las que se cultivaba, ¿esas se quedaron en presas o quién las cultiva? ¿Qué es lo que pasó con ellas? Mira, se va dando que a partir de 1934 se van repartiendo, se van haciendo el reparto de las tierras y casi todas en pequeña propiedad, ¿no? O sea, casi todas son propiedad privada. Algunos terrenos, y eso, el ejemplo muy claro lo tenemos aquí cerca, es Halcón de Mazatecosco, donde hubo tierras ejidales, pero en tierras ejidales, lo decía hace rato, de 5 metros, a lo mejor, por 650 de largo. O terrenos montuosos que la gente, tú vas caminando en medio del bosque y dices, pues esto no tiene dueño, o todos somos dueños de esto. No, resulta que ya está repartido el bosque
y que la gente explota, uno, para hacer carbón, dos, tal vez para desmontar y cultivar, digamos, en las inmediaciones del bosque, pero también como que hay una falta de asesoría y de acompañamiento por parte de las autoridades y de las instituciones encargadas de la conservación del bosque, pero también la gente dice, ¿y dónde puedo sembrar? Si abajo ya se está urbanizando, si los terrenos de abajo ya se están urbanizando, y yo necesito un espacio para sembrar o para tener mis animales, porque ya no, así literalmente, ya no quepo en medio del pueblo, ¿no? Entonces, sí, la Coordinación General de Ecología se ha encargado como de ordenar estos espacios, pero al mismo tiempo se ha encargado de criminalizar el trabajo que hacen los carboneros. Y los carboneros, que quede claro, y eso es algo que venimos trabajando también desde hace algún tiempo, los carboneros no desmontan los pinos en la Malinche. La montaña prácticamente fue arrasada a principios del siglo XX con la instalación del ferrocarril mexicano. ¿Por qué? Porque los durmientes que se tendían para la vía, casi la mayoría fue sacada de él. Y hay reportes de 1921 de que la Malinche está prácticamente desmontada. De 1921 a la fecha, se ha buscado que la Malinche, primero se declara Parque Nacional La Malinche. Eso aparentemente le da cierta regularidad jurídica, cierta certeza jurídica. Pero el gran problema aquí es que, insisto, que los terrenos son propiedad privada. O sea, no hay una manera de delimitar. A ver, desde aquí ya no hay dueño, aquí es el Estado el garante de todos estos espacios, sino que todos, incluso hasta la punta de la montaña, está repartido. ¿Sí? Y entonces eso pues, abre la gran puerta para que los particulares, para que incluso los talamontes suban y con el auxilio de la noche, digámoslo así, vayan desmontando espacios con árboles que quizás desde 1921 a la fecha han ido creciendo y han ido madurando, y además a punta de pistola y con motosierra y con tráiler, y tal vez hasta con el beneplácito de las autoridades, estén talando el bosque de manera indiscriminada. ¿Qué pasa con los carboneros? Y eso es una investigación bien interesante que venimos realizando, porque los carboneros lo que hacen es podar, no talar. Para ellos, el árbol más preciado no son los pinos. El árbol o la variedad más preciada son los encinos. Y los encinos tú los cortas hoy y en 3, 4 años ya tienes nuevamente un árbol que te permita nuevamente hacer carbón, porque además el pino es muy poroso y no soporta las temperaturas para hacer carbón. El encino sí. Entonces vamos viendo espacios que van siendo podados, así, podados y no talados por los propios carboneros. Pero para la Coordinación General de Ecología, los carboneros son un peligro para la montaña, cuando en realidad son los que ayudan precisamente a que la montaña vaya conservando esos espacios. Incluso no arrasan con el tronco y el encino vuelve a crecer después de podado, vuelve a crecer como lo decíamos ahorita, y en 3 o 4 años tenemos una planta de las mismas características que tumbamos hoy para hacer carbón. Y además, el espacio donde se hace el carbón, donde que se enriquece precisamente con la ceniza que queda del horno. Entonces es un terreno, es un espacio que puede ser aprovechado también, que incluso los que comercializan la tierra para macetas buscan para poder vender tanto en las comunidades como en la ciudad de Puebla. Y si nos damos cuenta, ayuda precisamente a la conservación o a mantener el equilibrio en esos espacios propios o en esos de bancos, por llamarlo de alguna manera, de bancos de encino, que no se hace con los pinos. Entonces, nos damos cuenta de que hay otra forma también de ver esta situación. Y los carboneros no dejan de ser tampoco agricultores, no dejan de ser campesinos.
¿no? Y ellos mismos van contribuyendo a trasladar la tierra negra que queda de la elaboración del carbón a los propios terrenos para abonarlos, ¿no? Y funciona todavía más que los abonos de origen químico o los fertilizantes químicos que están, pues sí, acaparando la atención de los campesinos, los herbicidas, se están acabando con estas variedades nativas de quelites, de plantas, que completaban precisamente la dieta hace 30 o 40 años. Claro. Entonces nos damos cuenta de que la investigación en Tlaxcala, y eso es, te hablo, María, de esta parte del sur. ¿Qué pasa en el centro? En el centro sí tenemos un problema muy grave de deforestación, un problema muy grave de erosión, donde los pueblos pues están también a la espera de que las autoridades gubernamentales les puedan dar la asesoría, les puedan dar el acompañamiento para enfrentar toda esta situación. Los pequeños valles del centro de Tlaxcala, del estado, pues son irrigados por el río Zaguamán, pero es lo que más se está produciendo, mientras que la parte de los cerros, ahí sí la agricultura pues es bien difícil de mantener, ¿no? Y te hablo de mi experiencia de investigación, desde, te decía hace rato, desde 1998, en esta parte del sur del estado. Pues es una experiencia muy interesante porque de alguna manera sí como que contrasta con lo que mencionas de la parte central, en donde en la parte sur los pueblos sí echan a andar sus conocimientos y su sabiduría para poder mantener la tierra, esta tierra que les da de vivir, que es la Malinche, en fin, todo este tipo de cosas, un poco a lo mejor respondiendo a lo que ahora se concibe como el territorio. Me parece sumamente interesante esto que estás planteando porque de alguna manera pues muestra diferencias, esto de que a partir de 1934 se reparta como propiedad privada cuando es el pleno reparto del ejido, pues es un caso como fuera de lo que sucedió en el común del país, ¿no? Yo creo que es significativo. Y bueno, por otro lado, esto de la sabiduría de los pueblos y de cómo están recreando su cultura y manteniéndola, y cómo planteas esto que es un reto para el INAH también, o sea, para las autoridades culturales en general, el asunto de llamar a las comunidades en las fiestas y a que también a reconocer que ellos están interesados en conservar tradiciones y parte del patrimonio que va más allá de ellos mismos. Nazario, yo te quería preguntar, y para todo esto, ¿el presupuesto que les otorga la institución les alcanza? ¿Le tienen que poner de su lado? ¿Qué pasa con el apoyo para poder realizar todo este tipo, pues no con el apoyo, sino con la responsabilidad que tiene la institución frente a todo esto? Pues mira, son recursos insuficientes, al menos ahora que hemos estado haciendo trabajo de divulgación, todo con el diplomado, pues son recursos muy limitados, son recursos bastante cortos, que incluso, como bien dices, le tenemos que poner de la bolsa. Y no es que nos dé pena decirlo, pero también creo que eso habría que verlo, ¿no? Con la propia institución. Digo, por la pandemia, el año pasado no pudimos realizar lo que siempre hacemos, el foro interno, ¿sí? O nuestras jornadas de antropología e historia, donde todos los compañeros debían o debemos presentar un trabajo, avances de investigación, un producto terminado, e incluso invitamos a otros colegas, digamos, de la universidad o de otras instituciones que realizan trabajos que complementan los que nosotros hacemos. No somos una plantilla muy amplia de investigadores en el Centro INAH, somos 12. La mayoría son arqueólogos, historiadores solo somos 2, ¿no? Antropólogos solamente hay 4, pero esta situación también nos hace como tener claro que el recurso que se tiene, el recurso que pueda llegar, pues tiene que ser aprovechado de la mejor manera y se tiene que eficientar también la inversión en ese sentido. Y digo inversión porque peso que llegue tiene que ser pensado cómo lo repartes, ¿no? Por poco que sea, ¿sí? Y en este caso, los trabajos o las tareas de difusión, creo que, y de divulgación, son los que nos tienen que también poner en la mira de la sociedad, para que la sociedad reconozca que el trabajo en el INAH es importante, que la investigación, la conservación
son necesarias, pero más que nada el trabajo de divulgación. ¿Qué estoy haciendo y para quién lo estoy haciendo? Ese debe ser el primer paso de una autocrítica necesaria también, ¿no? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Sí? Y al final, ¿qué le puedo dar a la sociedad? ¿Qué le puedo regresar a la sociedad? Ese es el otro aspecto. Y no faltan convencer, a mí déjame estudiar, no me molestes. Me parece que tampoco podemos estar engordando siempre. Tenemos que darle a la sociedad lo que la sociedad nos da, pero al mismo tiempo nos exige, básicamente, ¿no? Y ese debe ser el compromiso también como investigadores, como ciudadanos, pero sobre todo como profesionales como académicos que estamos desarrollando este trabajo. Híjole, pues qué interesante lo que estás planteando, porque estás haciendo un planteamiento que es un reto no solo para las autoridades del instituto, sino también para muchos de los compañeros que, pues porque hemos asimilado la cultura institucional, pensamos más en el trabajo académico para académicos, publicaciones académicas, en donde se valora más el trabajo científico y no el de divulgación, que como bien dices, tenemos que retribuir a la sociedad. A fin de cuentas, nuestros salarios los paga el común de los mexicanos con sus impuestos como parte de los recursos del Estado, ¿no? Así es. Me parece que es un reto muy importante el que lanzas, en el sentido de darle el lugar que merece como parte de la conservación y difusión de los bienes culturales de nuestros pueblos, el que se hagan labores de difusión más, bueno, a la par, a la mejor que las científicas, pero que las científicas no queden únicamente en eso. Y creo que también con esto estás lanzando una crítica pues a los sistemas de, en concreto a CONACYT y a todos estos sistemas de premios, en donde lo que se fijan es en las publicaciones científicas, y no en las de divulgación, que en muchas ocasiones pueden ser más difíciles que las científicas porque no estamos acostumbrados a hablar para que nos entienda el común de los mortales. O sea, y también el común de los mortales tiene todo el derecho, y seguiré insistiendo en eso, tiene todo el derecho de saber qué estoy haciendo. Claro. Si tengo 5 años en tal o cual comunidad, no es, insisto, no es para engordarme, es para retribuirle a la comunidad y que la comunidad sea consciente también de la riqueza cultural que tiene. O sea, no solamente es así como ver a los pueblos, ver a las comunidades, así, esto es representativo y pum, lo decías bien, no solamente estos espacios o estas instituciones, digámoslo así, donde se premia la dedicatoria, se premian los grados académicos, son necesarios. También el trabajo de caminar con la gente, de acompañar a la gente y de reportar eso que te comentan, incluso alrededor de un plato de sopa, de un plato de frijoles, alrededor del fogón donde se están haciendo las tortillas, y esta relación entre los distintos individuos que conforman la comunidad. Eso es importante, porque nos permite tener una visión clara del país que tenemos en este momento. ¿No? Bueno, dices que hay que regresarlo a la comunidad. Yo, claro que en primer lugar a la comunidad, pero yo creo que hay que regresarlo a todos los mexicanos. Claro. Para que se conozca esta riqueza y esta diversidad que a fin de cuentas nos enriquece más. Y nos hace todavía más conscientes del papel que tenemos, del que hemos asumido. Pues esta es una muestra más de lo que hacemos los investigadores del INAH, yo jubilada ya, y del compromiso que se tiene con la cultura, con los bienes culturales, con los pueblos, por parte de algunos de los compañeros y en general del sindicato, que es el que está echando a andar estas pláticas con el objetivo de difundirlos. Yo soy María Gracia Castillo. Allí atrás ¿cómo se llama? Del escudito del sindicato está Daniel Ruiz Cancino, que es quien hace toda la parte de labor de grabación, edición, técnico y todas estas cosas. Y pues agradecemos muchísimo a Nazario su participación. Yo no sé si quieras agregar algo más, Nazario. No, al contrario, agradecerte a ti
por esta entrevista, agradecerle al sindicato también por este espacio y creo que, como bien lo decías hace rato, el reto ahí está, ¿no? Y ojalá todos lo podamos retomar. Pues muchísimas gracias y los esperamos en otro jueves de investigación en el INA. Hasta luego.